Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3. Libro de Colosenses, capítulo número 3, del versículo 1 al versículo 4. Si lo hemos encontrado, nos pondremos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Amén. Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Amén. En el nombre del Señor Jesús dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Agradezco a Dios por esta oportunidad Amén. que me concede poder estar una vez más junto a ustedes en este lugar para poder poner atención, ¿cierto?, a lo que el Señor va a hablar a nuestra vida en esta noche. Amén. Y vamos a meditar un momento, ¿cierto?, en esta palabra. Y bueno, con cierta introducción, ¿verdad? Porque para todo ser humano, ¿verdad?, hay dos maneras de empezar el día: con oración o sin oración. Dos formas de emplear el día domingo, ociosamente o devocionalmente. En un mundo donde hay dos clases de gente, ¿cierto?, los que son rectos y los que son malvados. Dos gobernantes en el mundo, Dios y Satanás. Dos caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad, y el angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición eterna. Hay dos lugares a donde se dirige la gente: el cielo y el infierno. La gente puede morir de dos maneras. Algunos mueren en el Señor, otros mueren en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la alternativa que hemos escogido nosotros? ¿Cuál es la opción que tomamos diariamente? Bueno, la palabra que tenemos hoy justamente identifica a aquellos que han resucitado con Cristo. Amén. Que hemos tenido esta experiencia Amén. con el Señor. Y los que han experimentado, ¿verdad?, este encuentro tienen una nueva naturaleza, una cosmovisión completamente, ¿cierto?, diferente a la del común de la gente. Amén. Y el hecho de ser cristiano, ¿cierto?, conlleva una responsabilidad. Nosotros sabemos que hay que llevar adelante, ¿cierto?, este evangelio con responsabilidad. Es una decisión diaria que tenemos nosotros, ¿cierto?, que tomar, Amén. de poder ser cristianos, ¿verdad? No es como que un día dijimos somos cristianos y luego nos dejamos de esforzar y fuimos igual que antes, sino que todos los días decidimos ser cristianos. Y donde el Hijo de Dios, ¿cierto?, debe luchar por mantenerse en el camino que Dios ha dispuesto para su pueblo. Sin embargo, el caminar muchas veces es fluctuante, ¿verdad? No siempre estamos con el mismo ánimo, ¿verdad? Perdemos la fuerza, viene el desánimo, resurgen deseos también antiguos de lo que fuimos en algún momento, lo cual nos lleva a ocupar nuestro tiempo en lo terrenal, en lo que, ¿cierto?, es tan cercano, tan quizá compatible con nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestros proyectos y metas son a plazo terrenal, o sea, olvidamos, ¿verdad?, que nuestra fe va mucho más allá de esto físico, ¿cierto? Este mundo terráqueo es algo espiritual, pero muchas veces, ¿cierto?, estamos tan arraigados a lo terrenal que nuestras metas se limitan a lo terrenal, a la cantidad de años que tenemos, ¿cierto? Y como que perdemos, ¿verdad?, la dirección. Bueno, tal vez hoy hemos llegado extraviados, ¿cierto?, un poco, y no encontramos el camino de regreso, ¿verdad?, el camino de regreso a Jesús. Por eso, hoy su palabra nos va a ayudar a distinguir tres acciones que son necesarias para andar en la voluntad de Dios.
Amén. 3 acciones que son necesarias para andar en la voluntad de Dios. Primero, buscar las cosas de arriba. Amén. Segundo, mirar las cosas de arriba. Y tercero, esperar las cosas de arriba. Amén. ¿Ya? Entonces, en esto lo vamos a centrar, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Y volviendo, ¿cierto?, a lo que es Colosenses, este tercer capítulo, y pensando un poco en lo que es el contexto, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se encontraba en Roma, en la cárcel. Y a pesar de estar, ¿cierto?, privado de libertad, él animaba a los que estaban en libertad, ¿cierto? Y él estaba muy preocupado por la situación que acontecía en la iglesia en Colosa. Se vio la necesidad de advertir sobre los falsos maestros que se habían introducido en la congregación. Las herejías y doctrinas, Amén. ¿cierto?, humanas que estos falsos maestros estaban proclamando eran peligrosas. Y hacían que los creyentes se sometieran a esto. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 20, que dice, 20-21 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Comenzaron, ¿cierto?, ahora a proclamarse este tipo de demandas, de doctrinas humanas, que ponían ciertas restricciones y que los creyentes en Colosa, ¿verdad?, pensando quizás en la autoridad de estos hermanos, estos falsos maestros, ellos empezaron a sujetarse y a enfocar su mirada en cosas que son, a lo mejor, en el contexto, ¿verdad?, en la parte cultural importante, pero en la relación con Dios completamente indiferente. Entonces, ellos comenzaron, ¿cierto?, ahora a extraviarse de la verdad de la palabra de Dios. Esto provocó, ¿cierto?, que se tergiversara el mensaje del Evangelio. Y lo que estos hombres provocaron sobre los colosenses era principalmente que se desviaban de la mirada de lo celestial, ¿cierto?, y eran reemplazados por lo terrenal. Veamos en Filipenses capítulo 3, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, esta era la naturaleza de estos falsos maestros y querían arrastrar a otros, ¿cierto? Dice que su Dios es el viento, o sea, completamente, ¿cierto?, algo carnal. Y su cuya gloria es su vergüenza, porque algún día, ¿verdad?, iban a ser avergonzados delante de Dios por estar en su condición, ¿cierto?, sin Dios. Y su mente completamente arraigada en lo terrenal. Entonces estos eran los tipos de hombres, ¿verdad?, que estaban alterando, ¿verdad?, la congregación en Colosa. Bueno, en estos tiempos las mismas instituciones religiosas son parte de este mismo espíritu, que es completamente destructivo. Amén. Y uno, claro, muchas veces, ¿cierto?, no visualiza esto con facilidad, porque uno que está en una congregación, ¿cierto?, apartado con una congregación con hermanos, ¿verdad?, o que se dicen ser hermanos, pero podemos muchas veces ser nosotros instrumentos, ¿cierto?, de Satanás sin saberlo y poner tropiezo a la obra de Dios. Y vemos un ejemplo, ¿cierto?, rápidamente en Mateo 16, 23. Mateo 16, 23, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Dice, pero él, se refiere a Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, nos estamos introduciendo, ¿verdad?, hacia dónde tenemos que nosotros enfocarnos, ¿cierto?, y hacia dónde muchas veces estamos enfocados. Y justamente, ¿cierto?, como hablábamos anteriormente, ¿cierto?, necesitamos nosotros andar en la voluntad de Dios. Amén. Conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerla para poder andar en ella, pero entender, ¿cierto?, que muchas veces podemos nosotros hacer tropiezos, así como Pedro, ¿cierto?, que era su discípulo, que había sido escogido por Jesús para enseñarle, ¿cierto?, para la obra de Dios, estaba haciendo tropiezo porque no quería que Jesús fuera, ¿cierto?, y cumpliera su propósito, que era superior a los deseos, ¿cierto?, e intenciones que tenía Pedro. Amén. Bueno, Pablo, al escribir a sus hermanos, ¿cierto?, en el capítulo 3, en el versículo 1 que hemos leído, dice, afirma que ciertamente habían resucitado con Cristo, es decir, habían nacido de nuevo, por tanto, debían servir a Dios buscando las cosas de arriba. Dice la palabra del Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cierto?, en la traducción, ¿cierto?, en una traducción quizá un poquito más precisa es, puesto que, en vez de sí pues, porque sí pues podría como generar dudas.
como una condicionante, ¿verdad? Pero es, puesto que habéis resucitado juntamente con Cristo, es como sería una traducción un poquito más precisa, cambia el enfoque completamente. Entonces el apóstol está ahora afirmando, como ustedes han resucitado juntamente con Cristo, entonces tienen que buscar las cosas de arriba, ¿ya? Buscar las cosas de arriba. ¿Y qué es lo que son las cosas de arriba? Bueno, el apóstol, ¿cierto? Luego continúa en el versículo y clasifica o clarifica esto, que aquellas cosas son las que se encuentran en Cristo, ¿cierto? En donde Él, Señor, está sentado a la diestra de Dios. ¿Ya? Entonces, las cosas de arriba, ¿cierto?, se enfocan en Cristo y en este contexto, esta visualización que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Bueno, Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque se ganó esa posición. Amén. El Señor Jesucristo se ganó esa posición porque cumplió la perfecta voluntad de su Padre. Amén. Jesús no solamente murió y pagó, ¿cierto?, el pecado de los hombres con su sangre en la cruz, sino que además fue levantado de la tumba por el poder de Dios. Amén. Jesucristo ascendió al cielo y se sentó con su Padre en gloria. Y el hecho de que Cristo esté sentado muestra que Él triunfó en la cruz. O sea, el Padre no podría haberle concedido su diestra, el asiento, ¿cierto?, de su derecha a alguien que fracasó en el intento, a alguien que lo hizo, pero no lo hizo conforme a lo que Dios quería. Imposible. Ese sitio, ¿cierto?, que Cristo se lo ganó. Él lo ganó por su ejemplo, ¿verdad?, por lo que Él hizo. Y entonces Cristo, ¿cierto?, se sentó porque Él triunfó en la cruz. Fue un triunfo. Quizás Satanás pensó, ¿cierto?, que el morir, ¿verdad?, iba a ser una derrota. Y era totalmente de lo contrario. Amén. Entonces que todo lo que hizo, ¿cierto?, tuvo su perfecto cumplimiento. De modo que Jesucristo, Él está reinando, ¿cierto? Él tiene el control y que su propósito se ha cumplido. Amén. Él está sentado. En este momento Él está sentado. Está ahí, en la presencia de Dios, sentado a su diestra, ¿cierto? Y ha logrado, ¿verdad?, ese objetivo tan maravilloso, ¿cierto?, de venir y cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Y luego morir y levantarlo del Padre, ¿cierto?, de la tumba. Entonces, tiene una victoria completa. Amén. Entonces, dice, y bueno, además de esto, ¿cierto?, los que creen en Él no están solos ni abandonados, sino que tienen también esa seguridad que están presentes en la mente de Cristo. Amén. Y que Él está intercediendo por ellos. Amén. Cuando Cristo está sentado delante del Padre, ¿cierto?, Amén. Él no solo está sentado, ¿cierto?, no solamente Él adquirió esa autoridad y fue, ¿cierto?, exaltado, ¿verdad?, un nombre que es sobre todo nombre, Amén. sino que Él está también trabajando. Amén. Está trabajando, ¿verdad?, por sus hijos, por su pueblo. Y entre las labores que Cristo hace, ¿cierto?, es interceder ante el Padre por nosotros. Entonces, Amén. qué garantía hermosa es la que el Señor tiene para nosotros. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. Ustedes que han resucitado justamente con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Porque hay una garantía detrás de esa bendición que Cristo, ¿cierto?, ha otorgado. Él está sentado en el trono, entonces hay una garantía pero preciosa y segura para los hijos de Dios. Amén. Entonces, los que somos creyentes no nos encontramos abandonados, sino que tenemos una seguridad, Amén. que estamos presentes en la mente de Cristo. Amén. Bueno, qué importante es para nosotros tener seguridad de nuestra salvación. Seguridad, ¿cierto?, de que en quien hemos creído, ¿cierto?, tiene el control. Amén. De que verdaderamente, ¿cierto?, en quien hemos confiado es el Hijo de Dios, ¿cierto?, que triunfó, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se encuentra sentado y tiene este dominio, ¿cierto?, este control. Y nosotros como sus hijos también aquí en la tierra estamos confiando en Dios. Amén. Porque sabemos que Él está en el control de todas las cosas. Amén. Porque Él reina, ¿cierto?, y no tiene, digamos, un límite respecto a su autoridad y jerarquía, sino que está en la parte o en la cúpula de toda autoridad y dominio. Amén. A nivel, ¿cierto?, global, cosmológico, universal. Amén. Entonces, tenemos una seguridad. Una seguridad. Y qué importante es tener esta seguridad, porque los que hemos nacido de nuevo, los que hemos, ¿cierto?, resucitado con Cristo, entendemos, ¿cierto?, que esto no es algo en vano, no es algo efímero, no es algo temporal, sino que permanece. Amén. Permanece. Y esa seguridad en la salvación que nos ha otorgado es garantía para que el creyente se mantenga firme, Amén. confiando en Dios, a pesar de todas las cosas, pero confiando en Dios. Entonces, es importante que podamos nosotros, ¿cierto?, buscar las cosas de arriba. Amén. Buscar las cosas de arriba. Para que nosotros, ¿cierto?, podamos andar en la voluntad de Dios,
tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Las cosas, ¿cierto?, que competen a Dios y a su Cristo. Amén. Entonces, es necesario que los creyentes, ¿cierto?, puedan buscar las cosas de arriba con insistencia. Amén. Así como pensaba en los magos de Oriente, que ellos, viendo la estrella, ¿cierto?, que se le apareció, no dejaron de seguirla hasta que se encontraron cara a cara con el niño Jesús, ¿verdad? De alguna manera ilustrando, ¿cierto?, de cómo debe ser nuestra atención. Ellos, para poder llegar de un lugar a otro, tuvieron que sí o sí seguir esa estrella, esa luz que alumbraba, y tuvieron que continuar viéndola. ¿Y qué es lo que hacían para mirar? Tenían que elevar su mirada, como en lo que nos dice la palabra del Señor, que tenemos que mirar las cosas de arriba. Amén. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a mirar, observar y viajaron, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cierto? A lo mejor no hay una descripción específica, pero sí hubo un viaje y tuvieron que pasar, ¿cierto?, ciertas jornadas hasta que llegaron a la presencia de Jesús. Increíble. Y también nosotros, ¿cierto?, tenemos que hacer lo mismo, justamente lo mismo. No desviar nuestra mirada, ¿cierto?, en las otras cosas, sino que nuestra mirada y principalmente nuestra búsqueda tiene que estar en las cosas de arriba, o sea, lo que le compete a Cristo. Cristo, ¿cierto?, Él entregó la receta cuando Él estuvo, ¿cierto?, en la tierra, encarnado, identificó, ¿cierto?, las cosas de arriba. Y Él nos aconseja, ¿cierto?, cuando lo hace a sus discípulos y les dice que tenían que buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar, o sea, miren, eso es lo que tienen que mirar, el reino de Dios y su justicia. Esto lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Estas cosas son las que identifican a Cristo. Y solamente, ¿cierto?, están en Cristo y completamente y solo en Cristo. Todas las cosas, ¿cierto?, del Evangelio en sí está centrado en Cristo. Amén. No es que las cosas de arriba puedan ser Cristo, las estrellas, los ángeles, no. Cuando hablamos de las cosas que son de arriba, las cosas de arriba apuntan y solamente y exclusivamente son hacia Cristo. Amén. Ese es el camino, es la divisa, esa es la mirada que tenemos que nosotros, ¿cierto?, tener. Ayúdanos, Señor. Muchas veces se prioriza y se establece como voluntad de Dios costumbres y tradiciones, ¿cierto?, de hombres en las congregaciones, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, en los trabajos. Pero esto hace que pongamos, ¿cierto?, a Cristo de lado, lo dejemos de lado. Se ponen normas, ¿cierto?, para identificar a aquellos que poseen un porte cristiano muchas veces, ¿cierto?, con ciertas estructuras terrenales. Y cuando en realidad todas estas cosas y doctrinas, ¿cierto?, de hombres son cosas que vienen a ser obstáculos para buscar las cosas de arriba. Amén. Se transforman en distractores y métodos que sirven solamente para perder el tiempo. Muchas veces, ¿cierto?, pasa con nosotros y somos tan sencillos, fáciles, ¿cierto?, de distraer, por decirlo de alguna forma. Donde está nuestra mirada, nuestra búsqueda, ¿cierto?, se disipa y nuestra atención se va completamente a otra cosa, a otro objetivo y perdemos el tiempo y nos espareamos. El apóstol Pablo insiste, y ahora en el versículo, ¿cierto?, continúa, dice, y les insta a mirar las cosas de arriba, porque al principio, ¿cierto?, le dice buscar, pero luego continúa, dice mirar, ¿verdad? Y son cosas diferentes, ¿verdad? Uno puede buscar aún sin mirar, puede ir tanteando, ¿cierto?, buscando objetos, pero ahora le dice mira. Entonces, dice, mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Ahora hace un énfasis, ¿cierto?, un contraste. Mira las cosas de arriba y no mire las cosas de la tierra. Cuando el creyente busca y encuentra lo que es de arriba, es decir, el Evangelio de Jesucristo, debe continuar su peregrinar mirando las cosas de arriba. Y pensando, ¿cierto?, como en una ilustración, visualizaba a mis hijos, que tienden a mirar el cielo cada vez que escuchan pasar un avión, un helicóptero. Y pasa mucho con los niños en general, ¿cierto? Pues que lo que hacen es poner atención, ¿cierto?, a lo que están visualizando. Y lo hacen con intriga, lo hacen con placer. Con asombro. Con asombro, ¿verdad? Y pienso que justamente esa es la actitud que debemos tener nosotros, ¿cierto?, con respecto a las cosas de arriba, ¿verdad? Como mira, y lo que hacen ellos, papá, mira, y uno sabe lo que es, uno sabe lo que es. Mira un avión, y al día siguiente es el mismo avión, mira un avión, pero les fascina, ¿cierto?, les llama la atención. Así también tiene que ser en nosotros, que esas cosas de arriba tienen que ser tan llamativas para nosotros que creen como atención y oye, mira, y vislumbra y visualiza.
Y miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 73, versículo 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Ese justamente, ¿cierto?, es el deseo del salmista, ¿verdad? ¿El David? El salmista, no sé cuál no sé si es Hay Salmo de David. Hay como 3 personas que... Hay bastantes escritores, ahí habría que verlo específicamente, pero el salmista, ¿cierto?, expresa, ¿cierto?, que con fe y confianza, ¿cierto?, que su Señor estaba en los cielos. Amén. Y hace esa distinción. Él estaba en el cielo, este Señor bendito, ¿verdad? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, él estaba completamente apartado de lo terrenal y su foco, su mente estaba, ¿cierto?, enfocada en el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos lleva, ¿cierto?, y comienza siempre a dirigirnos a esto. No es simplemente, ¿cierto?, en Colosenses exclusivamente, sino que siempre Dios nos dice: mira, busca lo espiritual, busca mi voluntad, busca mis propósitos, busca mi palabra, busca, ¿cierto?, lo que yo tengo para ustedes. Eso es lo que tenemos que nosotros tener, vivir, porque somos ahora otras personas. Entonces, todo esto es un proceso lógico. Si comenzamos, ¿cierto?, a observar la palabra del Señor, de lo que recién leímos, ¿cierto?, es un proceso lógico y secuencial. Veamos, primero se debe buscar las cosas de arriba. Amén. Buscar. Y cuando buscamos, ¿cierto?, como resultado de una búsqueda, ¿cierto?, se logra el objetivo, que es hallar, ¿cierto?, las cosas de arriba. Entonces buscamos y hallamos. Cuando se hallan esas cosas celestiales, el creyente debe ahora permanecer mirando lo que encontró. Amén. Entonces al principio nosotros buscamos, lo hallamos, y cuando lo hallamos nos mantenemos, ¿cierto?, mirando. Amén. Como lo dice el verso número 2. Entonces tenemos que permanecer con la mirada puesta en las cosas de arriba. Y justamente, ¿cierto?, esta es la voluntad de Dios. Amén. Que mi mirada, ¿cierto?, después de haber encontrado algo tan grande, un tesoro que es el Evangelio, que mi mirada, ¿cierto?, no se desvíe de esto tan glorioso, tan precioso, sino que esté centrada, mi atención, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos ojos para mirar, y cuando queremos observar o poner atención, muchas veces, ¿cierto?, nuestra mirada va en relación a eso, ¿verdad? O cuando nosotros interactuamos con las personas: mírame, te estoy hablando, ¿verdad? Y claro, podemos nosotros escuchar, pero la mirada genera esa conexión que en el fondo como que garantiza que va a haber una atención absoluta. Amén. Oídos, ¿cierto?, y ojos. Amén. Entonces, no podemos nosotros mirar algo que no sabemos, ¿cierto? Que no hemos encontrado. Claro. Entonces, porque no vemos, ¿cierto?, que no hemos buscado. Tenemos que primero buscar, encontrar y luego mirar, ¿verdad? Esto quiere decir, en definitiva, que el cristiano debe permanecer con su mirada puesta en lo celestial, donde se encuentra la propia vida del hombre de fe. O sea, el hombre de fe, toda su vida, ¿cierto?, se centra en Cristo, en el reino de Dios. Las cosas de arriba son aquellas que simbolizan lo espiritual, el reino venidero de Cristo, sus promesas y su salvación. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando hoy en día en el Evangelio? ¿Cuáles son mis objetivos y metas? Amén. ¿Serán estas metas parte de la voluntad de Dios o es solo carnalidad actuando en nuestros miembros? Leamos la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, que dice, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer el contraste, ¿verdad? De que nuestros sentidos, ¿cierto?, muchas veces pueden ser nuestros propios enemigos, pero el escritor, ¿cierto?, Juan, dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba, enfocar nuestra vida en las cosas del Señor, en su Evangelio, en su voluntad. Amén. El creyente, para estar con Dios, debe nacer de nuevo. Ese es un requisito fundamental. Y este proceso conlleva una muerte y posterior resurrección espiritual. Amén. El hombre, al morir para el mundo, también está muriendo para su antiguo amo. Dios es aquel que le otorga libertad y una nueva vida en el Espíritu. Y esta vida ya no le pertenece a nadie más, sino solamente al Señor que se la dio.
Amén. Por eso el apóstol manifiesta que la vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. El versículo de que leíamos, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esta dádiva se encuentra segura en Cristo, pues el creyente, ¿cierto?, al pertenecer al Salvador, a Cristo, tiene una garantía permanente que nadie puede revocar ni encontrar, pues está escondida en los misterios de Dios. Amén. O sea, la salvación, que es un misterio, ¿cierto?, que fue otorgado de parte de Dios, ¿cierto? Es un misterio que Dios, ¿cierto?, otorgó a los hombres, pero que está escondido, ¿cierto?, en las manos de Dios. Y podemos quizás esto interpretarlo de diferentes formas. De diferentes formas, ¿a qué se refiere que esté escondido? Pero hay una garantía permanente. Hay una seguridad, ¿cierto?, que mi salvación, que mi vida, que lo que el Señor ha hecho está escondido en Dios y nadie podría, digamos, arrebatar eso, quitar eso. Entonces, el apóstol lo ratifica precisamente en el libro de los Romanos. Veamos Romanos 8:34, cuando dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios. Amén. El que también intercede por nosotros. O sea, Cristo lo es todo. Amén. Lo es todo para nosotros y lo hace todo. Amén. Él murió. O sea, ahí él hace una pregunta, pero ¿quién te va a condenar a ti? Él es primicia en todo. Exacto, es el primogénito, el más importante, el primero en todo, el superior en todo. Amén. Entonces él le pregunta a los romanos, pero ¿quién te va a condenar? Si tú eres un hijo de Dios, mira, el que murió es Cristo, el que resucitó es Cristo, el que también está a la diestra de Dios, o sea, que es importante, tiene un nivel elevadísimo, es Cristo. Además que Él está preocupado de interceder por ti. Entonces, Amén. el apóstol, ¿cierto?, nos está dando esa seguridad nuevamente de que está nuestra salvación, nuestra vida escondida en el Señor, Amén. asegurada en el Señor. El viejo hombre, que es la carne, ¿cierto?, el mundo mismo y Satanás, ya no tienen autoridad ni potestad sobre el que está escondido con Cristo en Dios. Amén. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre el que es un hombre sin Dios y el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ahora tiene la potestad, tiene la autoridad para poder vencer este enemigo, ¿cierto?, este triple enemigo que tenemos, el mundo, la carne y Satanás. Amén. El mundo no puede vencerlo porque pertenece a eso, porque no tiene esta nueva naturaleza que otorga Cristo. Entonces, hay una protección soberana que Dios ha extendido sobre su pueblo. Pues Amén. estamos en su mano y nadie podrá arrebatarle a Él sus hijos. Amén. Y lo vemos, ¿cierto?, en Juan 10:28. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Una seguridad nuevamente, ¿cierto? Nadie las arrebatará. ¿A quiénes? A los que el Señor ha dado vida eterna. ¿Y quiénes son los que han recibido vida eterna? Los que han nacido de nuevo. Los que han Amén. resucitado junto con Cristo. Amén. Los que son los hijos de Dios. Entonces, esto es maravilloso, motivo de Amén. esperanza. Y qué importante, ¿cierto?, entender esto. Aún cuando Dios hace al hombre una nueva criatura, ¿cierto?, su naturaleza pecaminosa continúa manifestándose como una batalla, ¿cierto?, sin descanso. Amén. Así es. De modo que al cristiano le conviene y necesita buscar y mirar las cosas de arriba. O sea, Amén. no solamente, ¿cierto?, es una opción, sino que una necesidad de buscar y mirar las Amén. cosas de arriba, porque necesitamos depender del Señor para poder ser verdaderamente vencedores. Amén. Y estas cosas son las que nos mantendrán animados, luchando la buena batalla Amén. o corriendo la carrera. Nuestra vida ya no nos pertenece, pues todo es de Dios. Por lo tanto, no hay compatibilidad ni comunión con lo terrenal, sino que solo en la justicia divina con su voluntad y verdad. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor que hemos leído? Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo que continúa dice: cuando Cristo, vuestra vida, y le da ese énfasis, ¿verdad? Ese énfasis que nosotros, ¿cierto? El apóstol dice en su escrito, dice: pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, Amén. Cristo es nuestra vida, ya nosotros no somos nada, prácticamente todo está en Él y depende de Él. Amén. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y quizás nos preguntamos, porque podría, ¿cierto?, haber alguno que no tiene esta relación con Dios, que a lo mejor no ha nacido de nuevo. ¿Y qué de mí, que no estoy seguro de mi salvación? Entonces,
tú que vienes por primera vez a la casa de Dios, ¿cierto? El hecho de que te estés preguntando en tu corazón, ¿cierto? Es un paso muy importante. Cuestionando esto, porque mi realidad no es la misma que la de los hermanos. Perfecto. Pero aquí es importante decir esto, que si aún, ¿cierto?, no has conocido a Cristo, debes arrepentirte de tus pecados para que mueras para el mundo y vivas para Cristo. Amén. Él es quien perdona los pecados y nos hace hijos de Dios. Amén. La promesa de Dios es clara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y bueno, continuando, ¿cierto? Viene ahora la esperanza. Amén. La esperanza, ¿cierto?, es un medio poderoso que Dios nos da por su palabra para ser fortalecidos y que nos ayuda para perseverar en su voluntad. Amén. Si no hubiese esperanza en el Evangelio, Amén. sería imposible avanzar. Amén. Sería imposible avanzar, pero Él nos da las promesas, ¿cierto?, para que nosotros nos alimentemos de ella y podamos ser fortalecidos. La esperanza nos anima a persistir a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, las debilidades, de los pecados, el desánimo. La esperanza es lo que el creyente abriga en su corazón con el fin de alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Veamos lo que dice Hebreos 11:13, una linda promesa, ¿cierto? Un lindo versículo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. La fe de estos hombres. Pero ellos abrigaron en su corazón, ¿cierto?, una esperanza de una promesa futura. Y ellos no recibieron esa promesa. No la recibieron, ¿cierto?, en este cuerpo Claro. físico. Pero ellos la abrigaron. Dice que la miraron y la saludaron. O sea, había en ellos una confianza tal. Su mirada estaba puesta en lo de arriba. Sabía que esto era temporal, que este escenario, que esta vida pasajera no era lo fundamental. Había algo mucho más grande y sublime. Y ellos, ¿cierto?, lo miraron y lo saludaron. Una actitud bastante ejemplar para nosotros, bastante ejemplar cuando tenemos nosotros hoy una mayor revelación. El libro de Hebreos, ¿cierto?, nos habla del Antiguo Testamento donde Cristo ni siquiera había venido, Amén. Cristo ni siquiera se había manifestado. Sin embargo, ellos con fe confiaron en que vendría el Mesías, el libertador de Israel, Amén. del mundo, y saludaron, ¿cierto?, esta tierra prometida, este lugar que les esperaba, porque ellos se sentían que eran peregrinos y extranjeros. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros hoy? Amén. Debes tener en nuestra vida una fortaleza. Debes haber en nosotros, ¿cierto?, una confianza cuando tenemos una revelación completa de todo lo que hizo Cristo, ¿cierto?, y hacia adelante. O sea, hay una seguridad, hay ahora una garantía explícita para nosotros. Amén. Entonces, esto es motivo, ¿verdad?, de gozo y de fortaleza, porque el Señor Jesucristo prometió que volverá, Amén. ¿cierto? De modo que esa es la más importante promesa que abriga el Hijo de Dios, la que nos recuerda que no pertenecemos a este mundo Amén. y que pronto el Rey vendrá a buscar a sus hijos para siempre. Amén. Cuando nuestra mente se recrea en esta promesa, podemos decir, como lo dice el Espíritu y la Iglesia, amén, sí, ven Señor Jesús. Amén. Ven pronto. Amén. Este proceso, ¿cierto?, obviamente no ha sido fácil, porque no se ha concretado aún. Han pasado los años, ¿cierto?, y generación tras generación han mirado por fe la venida del Señor, pero han muerto esperando este evento. Amén. De hecho, esta podría ser quizás la excusa perfecta, ¿verdad?, para dudar y cuestionar la verdad, para bajar la mirada y comenzar a deleitarse en lo terrenal. No obstante, el verdadero creyente con fe se aferra a la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, qué importante, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que nuevamente buscar, mirar, ¿cierto?, y esperar. Amén. Esperar en esta promesa. El fruto del Espíritu debe estar en nosotros, para no desmayar en el intento, debido a que es necesaria la paciencia. Dice, pues con ella y haciendo la voluntad de Dios, finalmente obtendremos una promesa. Veamos lo que dice Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, para nosotros obtener la voluntad de Dios, necesitamos paciencia. Amén. Paciencia, porque tenemos que nosotros sujetarnos al tiempo de Dios. No es Amén. la instantaneidad actual que tenemos nosotros como personas, y que de hecho es un factor que afecta mucho al ser humano hoy en día,
porque no sabe esperar, no puede esperar, nos cuesta esperar. Amén. Pero el Señor te dice, tienes que esperar. Amén. Tienes que esperar, para poder alcanzar la promesa tienes que esperar. Entonces, si yo sigo esperando, estoy mirando, Amén. estoy observando, estoy pendiente, hasta que esa promesa se haga real en nuestra vida. Amén. En el versículo 4 su palabra nos promete que cuando Él se manifieste también nosotros seremos manifestados juntamente con el Señor Jesucristo en su Amén. gloria. ¿Qué dice? Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esta gloria cierta le pertenece a Cristo y es la que compartirá con su pueblo. Amén. Pero para lograrlo tenemos que aprender a esperar. Amén. Para poder lograrlo tenemos que aprender a esperar. Aunque vengan las pruebas y las miles de formas que nos podrían desviar, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas Amén. cosas en nuestra vida de forma personal que pudiesen ser motivo de distracción, pero es necesario esperar las cosas de arriba. Amén. Eso es lo fundamental, esperar las cosas de arriba. Amén. Creo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Amén. al Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Allí nosotros pertenecemos, hacia allá apuntamos, hacia allá apuntamos. Ese es nuestro objetivo. Y aquí, como habla la palabra del Señor, nosotros esperamos, ¿cierto? Esperamos a que el Señor Jesucristo, Él se manifieste. Porque Amén. sabemos que cuando Él se manifieste, también nosotros nos vamos a manifestar con Él. Amén. Y vamos a estar con Él. Entonces, Amén. no sé qué estaremos, ¿cierto? Estaremos esperando nosotros el día de hoy. Quizá nuestra meta es un ascenso, un departamento, una sanidad. Muchas veces son cosas que nosotros como personas, ¿cierto? Como seres humanos, es la que deseamos, ¿cierto? Son nuestros deseos terrenales. Pero el consejo, ¿cierto? Es que no debemos dejar que estas cosas se interpongan en la espera que es verdaderamente trascendental. La espera que da vida y salvación. Amén. La espera que Cristo satisfará, la que vale realmente la pena esperar. Amén. Si hacemos una comparación, ¿cierto? Y la palabra gloria, porque dice que compartirá su gloria, y esta palabra, ¿cierto? Tiene un significado relacionado al peso, a un peso. La gloria es un peso, ¿cierto? Que recibe, ¿cierto? Que recibió Cristo, un peso de autoridad, un peso, ¿cierto? De galardón, un peso. Eso es lo que el Señor va a compartir con nosotros. Ahora, el peso para nosotros, ¿cierto? Es una medida. Y cuando nosotros comparamos el peso, ¿cierto? De lo que tenemos y obtenemos aquí en la tierra versus el peso, ¿cierto? De la gloria que el Señor nos va a entregar, pienso que la respuesta es clara para cada uno de nosotros. Amén. ¿Hacia dónde debes apuntar todo esto? Amén. Entonces, mis queridas hermanas, Amén. es necesario que escuchemos con más atención la voz de Dios, para que podamos conocer la forma más perfecta de hacer la voluntad de Él. Estamos de paso por este mundo y nuestra meta está en los cielos. Amén. Debemos hacer bien nuestro trabajo y persistir en ello. Amén. El trabajo de un astrónomo consiste en estar observando continuamente los cielos, Amén. entenderlos e interpretarlos. Si en algún modo el experto deja de observar los cielos, no tiene sentido su trabajo y todo lo que se logrará serán resultados cerrados y distantes, ¿cierto?, de la realidad. Así también nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejar de buscar lo de arriba, dejar de mirar lo celestial ni dejar de esperar la manifestación de Jesucristo. Amén. Porque el día que esto acontezca, si nosotros hacemos esto, ¿cierto?, y nos desviamos, estaremos tan perdidos como aquel astrónomo que busca señales en el mar para encontrar la más distante estrella del cosmos. Nuestra labor es fijar y mantener nuestra mirada en Dios. Amén. Ese es el objetivo, la mirada en Dios. Tal como lo dice el escritor del libro de Hebreos. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Dice, puesto los ojos en Jesús, nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, ¿cierto? El Señor nos habla por su palabra que nuestra mirada tiene que estar en Jesús porque de Él depende todo.
Amén. Nuestra salvación está en las manos de Dios. Sí. La garantía y la esperanza de que Él nos recogerá un día, nos llevará, ¿cierto?, a su gloria y la compartirá con nosotros, depende del Señor. Amén. Depende del que está centrado a la diestra de Dios. Amén. Y es justamente en Él en quien nosotros hemos creído. Y qué importante es aferrarnos más de Él, confiar más en Él, buscar más en Él. Entonces, ¿cuáles son los pasos, cierto? Para no olvidarnos, porque creo que esto tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Tenemos que primero buscar las cosas de arriba. Y cuando las encontremos, entonces, Mira. mirarlas. Amén. Y cuando estemos en ese momento de observación, mirando esto, puede que llegue a lo mejor el cansancio, puede que llegue a lo mejor el abatimiento, puede que a lo mejor venga la distracción. Pero ya el Señor le dice que tenemos que tener paciencia. Amén. Permanecer. Esperar, porque esa promesa es fiel. Amén. Fiel es el que prometió, el Amén. cual también lo hará, dice su palabra. Entonces, Amén. esa es la confianza que debe tener el Hijo de Dios. Amén. De modo que pueda ser esto motivo de fortaleza, de ánimo, sea esto motivo, ¿cierto?, de gozo, y Amén. podamos, ¿cierto?, poner siempre nuestra confianza en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo dicho, por lo hablado, al Señor le pertenece toda honra, toda gloria y alabanza. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos al Señor por su palabra. Amén.